Bueno, debo decirle que le puse bastante atención, lo escuché con mucho detenimiento, el discurso que pronunció el presidente electo de México en la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México. Un discurso extenso, pero sumamente interesante, en el marco de la lógica de ese proyecto. Que hay que decir que tiende a romper la tendencia continental a un auge sostenido ascendente de la extrema derecha, incluso de corrientes neofascistas. Hasta tanto se produjo la victoria de López Obrador, el giro continental es a la derecha. El hecho de que en las elecciones mexicanas, como resultado de la profunda crisis de todo el Estado mexicano y el sistema de partidos tradicionales, emergiera en forma arrolladora la candidatura de López Obrador y fuera capaz incluso de aprovechar las contradicciones profundas entre facciones de la derecha, específicamente los dos principales partidos de la derecha mexicana, el PRI y el PAN, es un hecho que tiene una significación particular, porque además México, situada en el norte de nuestra América, con frontera con Estados Unidos, ha sido un país que ha gravitado mucho en la política continental y que tiene mucha influencia. Lo que se diga y sobre todo lo que se haga desde la presidencia en México tiene un impacto continental. Es, en el caso mexicano, es un alto a la descomposición, al proceso de ascenso creciente de la violencia, tanto de Estado como paramilitar. Es como un aguántate ahí. Y un torrente de masa actúa en esa dirección bajo este liderazgo, que se presenta como un liderazgo democrático, en el sentido de un nivel de comunicación y de respeto hacia el pueblo y hacia la soberanía popular, es un eje importante de su discurso. Y además que deja claro que se propone ponerle fin a la era neoliberal en México, que ha tenido efectos catastróficos sobre esa sociedad. Plantea con mucha claridad lo que él llama la purificación, haciendo referencia a la ceremonia de los pueblos originarios, de la vida pública de México, el ejercicio de las funciones de Estado con transparencia y con control de la sociedad. Y entonces destaco algunos de los elementos fundamentales. Salud y educación gratuita, con una atención especial y medidas concretas en esa dirección que amplían la cobertura de la salud pública y la educación pública. Amnistía. En México había represión, tortura, en fin, desapariciones. Amnistía para los activistas, luchadores sociales, luchadores de izquierda. Además, investigación del caso que conmovió a la sociedad mexicana de Ayotzinapa, los 42 estudiantes asesinados, desaparecidos, se dice, ¿no? Deben estar en fosas comunes. Una determinación de no subir los impuestos. Cero privatización del agua. Recuperación en función de empresas públicas, de Pemex,
Petróleo Mexicano y de la Gran Corporación Eléctrica de México, que estaba en proceso creciente de deterioro camino a las privatizaciones. Cero privatización del agua, algo también sumamente importante. Una serie de medidas de control de la corrupción y de eliminación de todo el sistema de privilegio montado en México. Esto le da en la cara a gobernantes como Danilo Medina, que estaba ahí de fresco, ¿no? O fresquito, y a otros de América Latina. Esos señalamientos son la otra cara. No está hablando de grandes transformaciones estructurales. Se trata de una opción de centro-izquierda, reformadora, que tiene que tener muy en cuenta la experiencia continental con los resultados de esos procesos en otros países, pienso yo. Y es alentador de toda manera que López Obrador abre un proceso de relación con la sociedad, con el pueblo mexicano, de carácter permanente. Y le dice, aquí hay 100 medidas. Vamos a ver en conjunto a darle un seguimiento. Yo no puedo fallar. Entonces hay una actitud de hacer del pueblo no simplemente un espectador, sino un factor de participación, de control. Y eso puede ayudar a que no pase lo que ha pasado en otros países. La deformación, el estancamiento de esos procesos, el repunte de la corrupción en el Estado. Claro, todo está por ejecutarse. Él tiene la ventaja de que fue un buen alcalde de la Ciudad de México, que es prácticamente un país. Entonces no tiene solo el aval de la palabra, sino el aval de los hechos. De todas maneras, su programa de gobierno es un programa pendiente de ser aplicado. Pero si no llega a profundizarse en términos de los cambios estructurales, si no toca el nervio de un capitalismo brutal como el que rige en la humanidad actual, en una profundización de la línea de soberanía y de autodeterminación hacia un proceso de socialización, le puede pasar lo que le ha pasado a otros procesos. De todas maneras, es un ensayo, es un proyecto sumamente importante que debemos observar, aprender de él, darle seguimiento, porque puede ayudar, como también puede resultar frustratorio, porque hay que decir lo siguiente, y con esto concluyo este segmento. Ese conjunto de medidas van a desatar una reacción de los poderes fácticos, como se le dice, de hecho, del gran capital mafioso mexicano, de las mafias del narco, de la partidocracia corrompida, de ese sistema de partido del cual se zafa Morena como elemento nuevo. Morena es el nombre del partido que postula a López Obrador. Y hay que decir además que en los temas culturales planteó un proyecto multicultural con un respeto enorme hacia los pueblos originarios, lo cual también es altamente positivo. Pero vamos a seguir tratando este tema en función de las decisiones, de las medidas que se tomen. Pero ya hay que aplaudir, se eliminó el barrilito, se rebajaron un 50% los sueldos elevados, va a haber sueldos en los proyectos de frontera que van a ser el doble del salario mínimo. Y todo eso sustraído los recursos de la corruptela mexicana. Y eso hay que aplaudirlo. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.